Mi nombre es Héctor Fabián Fulleda Garzón. Voy a hablar sobre el sistema óseo. El sistema óseo está dividido por dos, por el esqueleto axial y por el esqueleto apendicular. El esqueleto axial está constituido por el cráneo, la columna vertebral, la caja torácica y el esternón. Y el esqueleto apendicular está constituida por los miembros superiores, los miembros inferiores y la pelvis. Entonces, vamos a hablar sobre el cráneo primero. El cráneo está dividido por dos, por la base y por la caja o la bóveda craneal. En la bóveda craneal encontramos el hueso frontal, que están estos que están acá, los huesos parietales, que son estos que están acá. Encontramos el parietal, que encontramos por acá, por el oído, que constituye la forma del oído. Encontramos el hueso occipital, que están acá atrás. En la parte inferior posterior se encuentra el hueso occipital. En la parte de acá encontramos el efenoides, que se muestra por acá, porque el efenoide es un hueso que está, el hueso está adentro del cráneo, en el centro del cráneo, pero tiene su forma de mariposa. Entonces las alas superiores son que están así, entonces por eso salen acá. Esta es la cara laterales de las alas superiores, que son las alas con más gruesas. Entonces esa es la bóveda craneal. Entonces vamos a ver sobre la base, que es más que todo la cara. Entonces encontramos la mandíbula. La mandíbula se conecta con el temporal y los huesos que llega hasta acá. Entonces la mandíbula, maxilar superior, encontramos el palatino, que encuentra por acá, por el paladar, acá. Encontramos los huesos nasales, el vómer, que se encuentra acá hacia adentro, que es así, pongámosle que está así. Esta es la nariz, está así. Entonces ese es el vómer. Entre el vómer, en los lados se encuentran los cornetes. Por acá encontramos los lagrimales. Estos son los nasales, los huesos lagrimales, que están conectados con el hueso del etmoides. El etmoides está conectado con el efenoide, entonces llegan así. Lagrimales se conecta con el efenoides y con el hueso frontal. Y ya la parte de posterior del efenoides, el etmoides, se comunica con la parte anterior del hueso efenoides. Y me faltarían unos huesos que son muy importantes, son los zigomáticos, que son estos que están acá. Esos son los huesos que constituyen el cráneo. Ahorita vamos a hablar sobre la columna. La columna está dividida por cuatro partes: la columna cervical, la columna torácica, la columna lumbar y termina con la parte de la columna, que es la sacra o el sacro. Entonces vamos a hablar sobre la columna cervical. La columna cervical la constituye 7 vértebras. La primera vértebra se llama atlas, que tiene una forma de aro, así. Y la segunda se llama asis. Tiene casi la misma forma de las mismas de vértebra, pero tiene un huesito como un gancho, que es donde engancha el hueso del atlas para que él pueda hacer su movimiento. La columna vertebral se comunica con el agujero de Magnum,
que está constituido por el hueso occipital y la mandíbula, que está un poquito más acá, y el hueso efenoides, formando un agujero que se llama agujero de Magno. Entonces ahí es donde se comunica la vértebra con el cráneo. De ahí para abajo ya son las vértebras normales, que son 7 vértebras. De ahí siguen las vértebras torácicas. ¿Por qué torácica? Porque están unidas al tórax. Entonces cada vértebra tiene una costilla. Entonces son 12 costillas. Esas costillas salen de la columna y se une con el esternón. Esta es la columna y están las costillas y se une aquí con el esternón. Entonces aquí es el esternón. La costilla está clasificada por tres partes. Está clasificada por costillas verdaderas, que las verdaderas son las que están conectadas con la columna y con el esternón directamente. Las costillas falsas están conectadas con la columna, pero no está conectada con el esternón, sino que con la costilla que está a la parte superior. Y las columnas flotantes son las que están conectadas a la columna, pero no están conectadas a ninguna parte, ni a una costilla ni al esternón. Por eso se llaman flotantes, porque están flotando. Esa es la parte de la columna torácica con la caja torácica, que ya la complementé para que me entiendan. De ahí para abajo sigue la columna lumbar, que la constituye 5 columnas: L1, L2, L3, L4, L5 y termina en L5 para unirse con el sacro. El sacro es parte de la columna, pero son unas vértebras que están soldadas entre ellas, formando solo un hueso. Están así, están soldadas, no están como articuladas como las demás, sino que se sueldan entre ellas, entonces formando un solo hueso que se llama sacro. Y en la punta del sacro se encuentra el coxis. Este es el esqueleto axial, que es lo que le acabo de decir. Entonces vamos a hablar sobre el esqueleto apendicular, que son las extremidades superiores y extremidades inferiores. Las superiores la constituyen la clavícula, que se articula con el omóplato, que se encuentra en la parte posterior, en la espalda. Encontramos los dos, tenemos dos. Siempre cuando vamos a hablar sobre los miembros inferiores encontramos dos, porque el cuerpo está se divide en dos. Encontramos que la clavícula se articula con el omóplato, con el húmero. Encontramos también que el húmero se articula con el radio y con el cúbito. En la parte de la muñeca encontramos los carpos. Entonces encontramos el escafoides, que está por acá. Estamos aquí, ¿no? Así. El escafoide, el semilunar, el piramidal y el piramidal, que está aquí. Porque este hueso no es el piramidal, este es episiforme. Entonces el piramidal está abajo del episiforme. Entonces, y en la otra línea en el carpo encontramos dos líneas. La primera, que le acabo de hablar, y la segunda se encuentra el trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el ganchoso. De ahí encontramos los metacarpos. Son 5 metacarpos. De ahí, de los metacarpos, siguen las falanges. Encontramos que en esta falange encontramos 4 falanges que la constituye: falange proximal, media y falange distal.
El dedo pulgar no tiene falange media, solo tiene falange proximal y tiene falange distal. Eso es de la parte de miembros superiores. Ahora vamos a hablar sobre los miembros inferiores. Los miembros inferiores comienza desde la pelvis. La pelvis está constituida por 3 huesos: el hueso ilíaco o el ilión, el hueso isquión y el hueso pubis. Entre ellos forma una sola estructura. De ahí esa estructura se articula con un hueso que son un hueso largo que baja hacia los miembros inferiores, que se conecta con ese hueso, se llama el húmero. ¿El húmero? No, me equivoqué. El fémur. Qué pena. Se llama el fémur. El fémur. De ahí el fémur se articula con los huesos, con la rodilla, que en la rodilla encontramos el hueso. Después de la rodilla, después del fémur encontramos la articulación de la articulación de la rodilla, que también encontramos un hueso que se llama rótula. De ahí para abajo esa articulación también está conectada con el decúbito, con el peroné y con la tibia, que baja hasta la estructura del pie. En la estructura del pie encontramos que el hueso de la tibia está articulado con el hueso de escafoides y el pironet. El pironet está articulado con el hueso calcáneo, el hueso los huesos del pie está constituido por el calcáneo, escafoides o el talus, como lo quiera llamar, el navicular. Las cuñas son 3 cuñas, son cuña medial, intermedia y lateral. Encontramos también los metatarsios, que también son 5. De ahí encontramos, parecido a la mano, las falanges. Son 4 falanges. En el hueso gordo, pulgar, encontramos la falange proximal y la falange distal. En los otros deditos encontramos las falanges proximales, media y distal. Pero se cuenta, este es el dedo, este es el pie, entonces este es el pulgar, entonces sería falange media 2, porque una no hay, para que lo entiendan. Entonces, para que lo puedan contar así. Esas son las partes del cuerpo del sistema, de la parte o la estructura del sistema óseo. Muchas gracias.